¿Alguna vez sentiste que alguien que ya no está te protegió de algo aterrador? Había algo inquietante en la quietud de la casa, algo que no podía identificar. A menudo, después de la muerte de mi madre, me encontraba pensando en ella, tratando de encontrar consuelo en los recuerdos. Pero en esos momentos, las sombras de la casa parecían volverse más largas, como si la presencia de alguien o algo que ya no estaba se estuviera desvaneciendo, dejando lugar a algo más. En las primeras semanas después de su partida, todo parecía sombrío. Me sentía como si estuviera flotando en una burbuja de tristeza y desconcierto, sin saber muy bien cómo seguir adelante. Sin embargo, una noche cambió todo, y aunque nunca me atreví a contarle a nadie lo que sucedió, sentí en lo más profundo de mi ser que, de alguna forma, mi madre había regresado para protegerme. Aquella noche en particular, el viento soplaba fuerte afuera. Las ventanas temblaban ligeramente y el sonido de la lluvia golpeando el cristal me daba la sensación de que el mundo fuera de la casa estaba más alejado que nunca. Estaba solo, como siempre desde que ella se fue, y esa sensación de vacío era cada vez más difícil de soportar. La casa, que antes se sentía tan llena de vida, ahora era solo un lugar frío y vacío. Esa noche, después de una larga jornada de trabajo y muchas horas de pensar en todo lo que habíamos vivido juntos, me tiré en la cama a intentar dormir. Pero, como tantas veces en los últimos días, el sueño no venía. Los recuerdos de mi madre se me cruzaban una y otra vez, su risa, su voz, su toque cálido. Intentaba no pensar en eso, pero el dolor me envolvía como una manta pesada que no podía quitarme. En medio de la oscuridad, cuando por fin comencé a quedarme dormido, me despertó un ruido sordo. Al principio pensé que era el viento o las ventanas, pero el sonido era diferente, más cercano, como si alguien estuviera caminando en la casa. Mi corazón se aceleró y, aunque traté de racionalizarlo, el miedo se apoderó de mí. Me levanté de la cama y salí de mi habitación, intentando no hacer ruido. Caminé por el pasillo, mirando hacia el salón, pero no vi nada fuera de lo común. La casa estaba en silencio, el único sonido era el del viento fuera, que parecía golpear las paredes con fuerza. Respiré profundo, intentando calmarme, cuando de repente, un susurro suave, casi inaudible, pero muy claro: estoy aquí. Me congelé. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y el aire pareció volverse más frío. El susurro era familiar, aunque no podía identificar la voz. Sentí como si una presencia me envolviera. Pensé en mi madre, como si fuera ella quien estuviera allí, pero mi mente luchaba por aceptar la idea. Lo racional me decía que todo era producto de mi mente, del dolor, del cansancio. Pero había algo tan real en esa sensación, algo tan palpable, que no pude ignorarlo. No pude quedarme quieto. Volví a mi habitación, pero algo en mi interior me impulsó a mirar hacia el espejo. Mi reflejo no era el mismo. No era solo mi rostro cansado y abatido, había algo más, algo que no podía ver claramente. Al principio, me asusté tanto que me aparté del espejo, pero entonces, lo sentí, una presión cálida, como si una mano invisible me hubiera tocado el hombro. En ese instante, no tuve duda de que alguien estaba allí conmigo. La misma sensación reconfortante que había sentido en su presencia durante toda mi vida, aunque ahora todo estaba rodeado de la incertidumbre de su ausencia. Tomé aire con dificultad y miré nuevamente el espejo. Esta vez, sentí como si el reflejo estuviera ligeramente distorsionado, pero no era una distorsión física, sino emocional. Mi madre siempre había sido mi guía, mi protectora. Sentía su amor tan profundamente en mi corazón que, por un momento, no me sorprendió ver algo tan inexplicable como aquello. En un instante, la figura reflejada se volvió más clara. No estaba completamente formada, pero era inconfundible, su silueta, su postura, su forma de estar ahí. No podía oírla, pero la veía, observándome con esa ternura que solo ella podía ofrecerme. El miedo se disipó lentamente. No pude explicarlo, no podía darme una razón lógica para aquello, pero no me sentí solo. De alguna manera, sentí que mi madre, en espíritu o en alguna forma más allá de lo físico, me estaba protegiendo.
La sensación de ser abrazado por esa presencia fue tan fuerte que me sentí seguro por primera vez desde su partida. En ese momento, la casa dejó de ser un lugar solitario. Algo me decía que ella aún estaba cuidando de mí, como siempre lo había hecho. El sonido de los pasos en el pasillo, esa voz suave en susurros, todo lo que había percibido hasta ese momento, dejó de asustarme. Mi madre nunca me había dejado, ni siquiera ahora. Aunque ya no estaba físicamente, su amor seguía envolviéndome. Esa noche, dormí más tranquilo que en semanas. Los miedos y las sombras de la casa se desvanecieron y por primera vez me sentí a salvo. Ya no era la misma casa solitaria de antes. Algo había cambiado y yo sabía que siempre llevaría su protección conmigo, aunque ella ya no estuviera. Cuando desperté al día siguiente, el sol entraba por la ventana de mi habitación, iluminando la casa de una forma diferente. No me sentía tan triste. El espacio en el que ella solía estar, en su silla en la sala, en la cocina, en cada rincón, ya no se sentía vacío. Había algo reconfortante en todo, como si ella aún estuviera allí, velando por mí. Lo que sucedió esa noche nunca se lo conté a nadie. A veces, uno no necesita explicaciones para lo que siente en su corazón. Mi madre, de alguna manera, había regresado, y su protección seguía siendo mi refugio. A partir de ese día, nunca volví a sentirme realmente solo. Sabía que su presencia estaba conmigo, ya no como algo intangible, sino como un susurro que me rodeaba y me guiaba, incluso sin ver su rostro. Aunque el tiempo siguiera avanzando y el dolor de su partida permaneciera en mi pecho, algo había cambiado en mí, había sentido su amor, su protección, de una manera que jamás podría explicar, pero que siempre llevaría en mi alma. Y aunque ya no podía verla, siempre sentí que algo de ella seguía vigilando por mí, en cada paso que daba, en cada decisión que tomaba. Siguiente historia. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del coche y la carretera se extendía frente a mí como un lienzo gris en el que los faros del vehículo apenas conseguían abrirse paso. Estaba en medio de una larga travesía hacia un pueblo apartado en las montañas, buscando una manera de desconectarme de todo lo que había estado sucediendo en mi vida. La ciudad me había absorbido, y la sensación de estar atrapado entre las luces brillantes y el ruido constante me había dejado exhausto. Necesitaba escapar, respirar aire limpio, alejarme de todo. El lugar al que me dirigía, un pequeño refugio de montaña, parecía el sitio perfecto para encontrar paz. Cuando llegué, ya era tarde, y la oscuridad había envuelto el lugar con una quietud que parecía eterna. La casa, a la que había llegado después de horas de conducir bajo la lluvia, se alzaba en la cima de una pequeña colina. Su estructura parecía antigua, con madera envejecida por el paso de los años, pero tenía ese encanto que solo los lugares perdidos en la naturaleza poseen. Como si el tiempo no pudiera alcanzarlos, como si en algún rincón del mundo aún pudieran existir pequeños paraísos intactos. Me sentí aliviado al ver la luz encendida en el interior. Era reconfortante saber que había alguien más allí. Era el dueño del refugio, una persona que había decidido escapar de la vida moderna, igual que yo. Al entrar, me recibió un hombre mayor, amable, pero con una mirada profunda y sabia que me hizo pensar que había vivido más de lo que sus años aparentaban. El lugar era sencillo pero acogedor, con muebles de madera y una chimenea que calentaba la sala. La conversación que tuvimos fue relajada, como si no hubiera necesidad de apresurarse. El dueño me ofreció una habitación y tras aceptar, me dirigí a descansar, agradecido de haber encontrado un lugar donde finalmente podría dejar que mis pensamientos se calmaran. Esa noche, sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. La tormenta no cesaba. El viento aullaba entre los árboles y el sonido de la lluvia sobre el techo era constante, pero, más allá de la tormenta, comencé a sentir una extraña sensación. No era miedo, ni tampoco una incomodidad palpable, pero algo en el aire se había vuelto denso, como si la atmósfera hubiera cambiado de forma imperceptible. La casa, que en un principio me había parecido un refugio perfecto, de pronto se sentía diferente. Me levanté para cerrar la ventana, y al hacerlo, noté que la lluvia no caía de la misma forma sobre el cristal. Un brillo extraño se reflejaba en el agua que corría por el vidrio, y por un instante,
algo en mi pecho me advirtió que no debía mirar demasiado de cerca. No podía entender lo que estaba sintiendo, pero había algo que me hacía mantener la vista fija en ese reflejo, como si de alguna manera me estuviera llamando. El ruido de la tormenta, el sonido de las gotas, de pronto se apagaron. Fue un silencio tan profundo que casi me pareció insoportable. Y entonces fue cuando lo vi. Una figura apareció en el reflejo de la ventana, un contorno que al principio era vago, pero que poco a poco se fue formando. No pude moverme, como si algo me hubiera paralizado. No era una figura humana, no en el sentido en que estamos acostumbrados a verlo, sino más bien una sombra, como una presencia que se deslizaba entre los árboles, sin forma definida pero con una energía palpable. La sombra se movía, y aunque mi mente me decía que debía girarme para mirar directamente hacia la ventana, mis pies no respondían. Algo me decía que no debía hacerlo. Fue entonces cuando escuché una voz, baja, suave, pero lo suficientemente clara como para congelarme. No era una voz externa, sino una voz en mi mente, como un susurro. No mires atrás, decía. No mires atrás. El tono era cálido, familiar, como si la voz perteneciera a alguien que conocía bien. Algo en mi corazón me hizo reconocerla. Era la voz de mi madre, la que había partido años antes. En ese momento, sentí un estremecimiento en mi cuerpo, y la sombra en la ventana desapareció tan repentinamente como había aparecido. La tormenta volvió a cobrar fuerza, el viento volvió a golpear el techo con la misma intensidad de antes. Pero algo había cambiado. La casa ya no me parecía tan extraña, el aire había dejado de estar cargado de esa sensación inquietante, y aunque no entendía bien lo que acababa de suceder, sentí una calma profunda, como si mi madre, de alguna forma, estuviera allí conmigo, protegiéndome. A la mañana siguiente, decidí dar un paseo por los alrededores para despejar mi mente. El sol había comenzado a asomar tímidamente entre las nubes y el paisaje montañoso, que había estado cubierto por la tormenta la noche anterior, ahora se veía impresionante. El aire era fresco, lleno de ese aroma a tierra mojada que te hace sentir vivo. Sin embargo, no pude evitar pensar en la experiencia de la noche anterior. La figura en la ventana, la voz en mi mente, algo me decía que no debía ignorarlo. Quizás era solo el cansancio o el aislamiento de estar en medio de la nada, pero algo me decía que mi madre, o al menos algo de ella, había estado allí para protegerme, para advertirme de lo que podría haber sido un peligro real. No volví a ver esa sombra, ni escuché más susurros en mi mente. Pero después de esa noche, el refugio en la montaña dejó de ser un lugar que temía. Al contrario, empecé a verlo como un espacio donde las fronteras entre lo que es real y lo que no lo es se difuminan, como si el alma de los que amamos nunca se fuera del todo. Mi madre, aunque ya no estuviera físicamente, me había mostrado una vez más que su amor y protección seguían presentes, incluso a través de las sombras y las incertidumbres del mundo. Cuando regresé a la ciudad, ya no me sentía tan perdido. Sabía que, aunque las sombras de la vida siguen acechando, a veces, no estamos tan solos como pensamos. Hay presencias invisibles que nos cuidan, y aunque no siempre las entendemos, podemos sentirlas cuando más las necesitamos. La voz que me habló esa noche nunca desapareció por completo de mi mente. Y cada vez que enfrento momentos de miedo, de incertidumbre, me acuerdo de esa sensación, de la protección que sentí esa noche en el refugio, y me doy cuenta de que, de alguna manera, seguimos siendo guiados por aquellos que ya no están. Siguiente historia. La calle estaba vacía esa noche, con solo el sonido de mis propios pasos resonando en el aire frío. La ciudad, que siempre había estado llena de vida, ahora parecía haberse sumido en una quietud inusual, como si las sombras de la noche se hubieran tragado todo lo que era familiar. Mientras caminaba bajo la tenue luz de las farolas, un inexplicable sentimiento de incomodidad me invadió. A lo lejos, la lluvia comenzaba a caer y el aire estaba impregnado de una humedad que hacía que todo se sintiera más pesado. Pero fue algo más lo que me perturbaba, algo que no podía poner en palabras. Sentía como si algo estuviera a punto de suceder, como si alguien me estuviera observando. Había estado caminando por esa calle muchas veces antes, en mis idas y venidas del trabajo, pero aquella noche algo había cambiado.
El aire estaba más frío, las luces más débiles. Me detuve un momento bajo la luz de una farola, pensando si sería prudente llamar un taxi para no tener que caminar más bajo la lluvia. Justo cuando me disponía a sacarme el teléfono de la bolsa, una figura apareció a la distancia. En un principio, pensé que era otro transeúnte, pero a medida que la figura se acercaba, noté algo extraño. El hombre no parecía moverse con la naturalidad que uno espera al caminar por la calle. Era como si su paso estuviera deliberadamente ralentizado, como si intentara no hacer ruido, como si estuviera siguiendo un ritmo que no era del todo humano. Al principio, intenté ignorarlo, diciéndome que mi mente estaba jugando conmigo, alimentada por la fatiga de la jornada. Pero la figura se acercaba más y mi instinto me decía que no debía ignorarlo. Algo en su postura me parecía profundamente inquietante, como si no fuera simplemente un hombre que pasaba por allí, sino alguien que estaba demasiado interesado en mi presencia. Al principio, no me atrevía a mirar directamente hacia él, pero luego, como si una fuerza invisible me empujara, me giré lentamente para observarlo con más atención. Era alto, mucho más alto de lo que una persona promedio debería ser, y su ropa era completamente negra, de una tela que no podía identificar. Su sombrero, que parecía un sombrero de copa alta, cubría la mayor parte de su rostro, pero la parte visible de su piel era extrañamente pálida. No pude ver sus ojos, pero algo en la manera en que su figura se deslizaba por la acera me dejó helado. No había movimiento natural en él, como si caminara con una intención precisa y escalofriante. Decidí que era mejor continuar caminando sin mirar atrás. Aceleré el paso, pero el sonido de sus pasos seguía el ritmo de los míos, siempre a la misma distancia, como si él estuviera caminando justo detrás de mí, sin prisa, pero también sin dejarme escapar. No podía oír sus pasos sobre el pavimento, lo que me desconcertaba aún más. En un momento de desesperación, me giré por completo para mirarlo, esperando que desapareciera, que fuera solo una ilusión o un error de mi percepción. Pero no desapareció. Ahí estaba, frente a mí, a pocos pasos de distancia, sin moverse. En lugar de gritar o correr, algo en su postura me mantuvo inmovilizado, como si no pudiera moverme ni un centímetro. Me miró fijamente, o al menos eso parecía, pues su rostro seguía oculto bajo la sombra de su sombrero. La sensación de frío aumentó y mi respiración se hizo más errática. Sentí como si el aire alrededor de mí se volviera más denso, como si el tiempo mismo se estuviera ralentizando, todo se volvía irreal. Y en ese preciso momento, escuché algo que hizo que mi sangre se helara, una voz profunda que surgió de su garganta, resonó en mi mente, pero no la escuché con mis oídos. Fue como si me hablara directamente en el pensamiento. ¿Crees que estás solo aquí? Esa simple pregunta fue suficiente para que el miedo se apoderara de mí. No pude contestar, no pude moverme, simplemente me quedé allí, temblando. Era como si la figura supiera exactamente lo que pensaba, como si estuviera dentro de mi mente. Me miró un último momento, y antes de que pudiera reaccionar, se giró y comenzó a caminar en dirección opuesta. Su paso era tan silencioso que no podía oír nada, y aunque lo observaba de reojo, su figura parecía desvanecerse a medida que se alejaba, como si se fundiera con las sombras de la noche. No supe cuánto tiempo permanecí allí, parado en medio de la calle, pero al volver en mí, un impulso irracional me hizo correr hacia mi apartamento. No me atreví a mirar atrás, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escuchar mi pulso en mis oídos. Cuando finalmente llegué a mi puerta, me aseguré de cerrarla con fuerza, sintiendo una incomodidad que nunca antes había experimentado. La noche se alargó, pero el miedo no me permitió dormir. No pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. No podía racionalizarlo, no podía encontrar ninguna explicación lógica para lo que había experimentado. ¿Era simplemente el cansancio? ¿Una alucinación? Pero había algo demasiado real en esa presencia, algo que no podía atribuir a mi mente afectada por la fatiga. Lo que más me aterraba era la voz, esa sensación de que algo más allá de lo físico me había tocado, me había invadido de alguna manera. Al día siguiente, cuando me desperté, el sol ya brillaba con fuerza, y aunque traté de olvidar lo sucedido, el miedo seguía latente en algún rincón de mi mente.
Decidí regresar por la misma ruta, convencido de que había sido una pesadilla, pero al caminar por la misma calle, noté algo que me heló por completo, una sombrilla roja, exactamente igual a la que llevaba la figura la noche anterior, estaba tirada en la acera, justo en el lugar donde la había visto por última vez. Mi mente entró en un torbellino de pensamientos. ¿Era él? ¿Lo había imaginado todo? ¿O estaba de alguna manera buscando que lo encontrara? No lo supe. La única certeza que tenía en ese momento era que el hombre de la sombrilla roja había sido real y de alguna forma su presencia había marcado un punto de inflexión en mi vida. No volví a ver al hombre ni a la sombrilla, pero algo en mí cambió esa noche. Ahora, cada vez que cruzo esa calle, mi mente no puede evitar buscar una figura en la sombra, una presencia que parece acechar desde los rincones oscuros de la ciudad. Y aunque nunca lo vi de nuevo, y nunca supe quién era ni qué quería, siempre he sentido que esa noche cambió algo en mi vida. Como si, por un breve momento, hubiera estado al borde de algo mucho más grande, mucho más aterrador. Algo que, en algún lugar, sigue esperando en las sombras.